Buenas tardes. Sean bienvenidos todos ustedes a la Cátedra Francisco Tenamaxtli, un espacio de diálogo, un espacio académico del más alto nivel, constituido por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco y el Colegio de Jalisco. En esta ocasión, pues estamos muy contentos de recibirlos a todos ustedes, de tener casa llena para un evento muy especial. La presentación de la obra Tenamaxtli, la recuperación de una memoria indígena, del doctor Alfonso Hernández Barrón. Y me acompañan esta tarde los siguientes miembros del Presidium. Para mí es un honor contar con la participación de la diputada de la legislatura del Congreso del Estado de Jalisco, Hortensia María Luisa Noroña Quesada. Un aplauso. Muchas gracias, diputada. Nos acompaña también el maestro Enrique Ibarra Pedrosa, secretario general de Gobierno. Bienvenido. Está con nosotros el autor de la obra, por supuesto, el doctor Alfonso Hernández Barrón, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. Bienvenido. También es para nosotros un gusto contar con la participación del doctor José María Muria Ruret, historiador jalisciense y, por supuesto, expresidente del Colegio de Jalisco. Bienvenido, doctor. Nos acompaña también en el público nuestro presidente, el doctor Roberto Arias de la Mora. Me gustaría asimismo darle la más cordial bienvenida a los comentaristas de la obra, que estarán algunos de ellos conectados vía internet. Se encuentra con nosotros Damaso Javier Vicente Blanco, director de la Cátedra de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Universidad de Valladolid. Bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes. Y también estará con nosotros participando en línea Jesús Anta Roca, investigador, escritor y divulgador de la historia en Valladolid. Bienvenido. Muy bien, pues a continuación tendremos la oportunidad de escuchar al doctor José María Muria, quien nos brindará un mensaje. Él fue prologuista de esta obra, así que lo escuchamos con atención, doctor. Señor secretario general de Gobierno, Enrique Ibarra Pedrosa, además muy querido y respetado amigo, señor presidente del Colegio de Jalisco, Roberto Arias, también amigo, y en fin, compañeros del Presidium, pues también amigos y muy amigas, todos los que están aquí. Señores y señores, pues les doy, como soy el primero en hablar, pues soy el que les doy la bienvenida a esta casa, a este local, a este auditorio que lleva por nombre el de Francisco Tenamaxtli. Estoy contento de que se haya publicado este libro. Creo que es un libro con futuro. Su divulgación o de su divulgación dependerá que todo un ideario que se encierra en él, muy benéfico para la sociedad mexicana, se generalice, se extienda más. A veces los mexicanos perdemos de vista, o algunos mexicanos pierden de vista esta raíz nuestra, estas raíces nuestras, porque por lo general se tiende a hablar de mestizaje por la mezcla de dos culturas. Es falso, porque solo el mundo prehispánico es un mosaico cultural riquísimo y no podemos meterlo tampoco en un solo cajón, aunque el patético y lamentable centralismo que padecemos
a veces dé la sensación de que los únicos prehispánicos que valen la pena son los aztecas o los mexicas. Pero bueno, tan es así. Vengo muy acelerado con este tema porque acabo de terminar de corregir la traducción de un libro sobre problemas de la evangelización y colonización en el noroeste de México y sur de los Estados Unidos. Y el autor, un experto en todos aquellos personajes, se da el lujo de decir que, en fin, Francisco Bodega y Cuadro, un personaje muy importante de la época, lanza una convocatoria para, en fin, alguna finalidad en favor de la colonización aquella del norte, y dice que dice el autor que la lanza desde Tepic, capital de la Nueva Galicia. O sea, me llama la atención que un conocedor profundo de la historia de esa región, estudioso desde la Ciudad de México, no se haya enterado que en el siglo XVIII la capital de Nueva Galicia era Guadalajara. Yo creo que el tema da para mucho. Por eso, como vengo ahorita enardecido, porque esto lo acabo de leer hace como una hora, pues no me aguanté las ganas de comentárselos a ustedes. Bien, este libro, empiezo por referirme rápidamente a la tercera parte, dedicado a 6 líderes indígenas esparcidos por todo nuestro continente. Es un libro en honor de Tenamaxtli, los soportes del Comal, empieza dedicado a estos 6 indígenas. Anacaona, porque además ya estamos con la equidad de género también, porque empieza con una mujer. En el mundo indígena o del mundo indígena son muy pocas las mujeres que se rescataron del olvido. Anacaona, de la República Dominicana y de Haití, es una de ellas, una mujer verdaderamente impresionante. Atuey, de Cuba, Tenamaxtli y Lautaro. Y me hace pensar y me hace evocar a un personaje que cuando el señor secretario de gobierno y yo éramos jóvenes, hizo ciertos estragos en nuestra comunidad. Era un cantante sonorense, José de Molina, que tenía una canción, siempre empezaba con sus conciertos con una canción que me impresionaba mucho. Buena letra, buena música, etcétera, pero empezaba gritando: del río Bravo hasta la Patagonia, nos une la gloria, nos une la historia. Es una frase que se me ha quedado grabada y la quise compartir con ustedes porque se muestra que la rebelión indígena pues no es un fenómeno particular de ninguno de nuestros países. Claro, las más notables rebeliones fueron 2, la de la Araucana al sur del Biobío con Lautaro y la Cascana con nuestro Tenamaxtli. La Araucana es una rebelión, fue mayor todavía por el hecho de que la Araucana está arrinconada en el sur de Chile, a diferencia de la Cascana que está en caminos a muchas partes, sobrevivió mucho más tiempo. Es más, no me muerdo la lengua porque se dice que terminó en 1818, pero lo que está pasando en Chile hoy tiene mucho que ver todavía con una secuencia de la famosa rebelión cascana. Bien, pasemos a la primera parte. Tenamaxtli, gran precursor en la defensa de los derechos humanos. Así lo declaró quien para mí es uno de los más grandes indigenistas de nuestro tiempo, o fue uno de los más grandes indigenistas de nuestro tiempo, mi querido maestro, el señor doctor Miguel León Portilla. Murió en España, como todos sabemos, pero su revuelta fue muy importante.
alguien decía con justeza que estuvo a punto de dar al traste con todo el proceso de colonización española en estas tierras hoy mexicanas. Claro, también es cierto, y vale la pena dejar constancia de ello, que Tenamaxtli no fue el único rebelde de esa gran rebelión. Es decir, hubo otros personajes importantes de los que sabemos muy poco y supongo que valdría la pena que también nos esforzáramos en saber un poco más. Pienso en Pantecatl por las tierras de Jalpa, pienso en Xiuhtecuhtli por el cañón de Juchipila, el mismo Tenquitatl por Juchipila también. Pero en fin, antecesores de este libro son merecedores de homenaje. Pienso, en primer lugar, en un personaje que yo creo que se nos está yendo de las manos y de la memoria, don Manuel J. Aguirre, que en 1951 escribió un libro llamado Guadalajara, ciudad errante, que, no te preocupes, está citado en tu libro, y muy bien. La biografía de él. Claro. Yo le iba a hacer un homenaje. Bueno, don Manuel J. Aguirre, de Teocaltiche, ciudad ilustre, yo creo que fue el primero, por lo menos de esta época moderna, en hablar en favor de Tenamaxtli. Bueno, luego obviamente está el famoso Miguel León Portilla, quien escribió el famoso libro La flecha en el blanco, que es una gran exaltación de la calidad humana y de su papel en defensa de los derechos humanos de nuestro personaje. Quiero decir, en honor de Miguel León Portilla también, que yo creo que fue el primero y tal vez el único que cuando la estatua de Tenamaxtli pasó al barrio de Analco, cuando, perdón que hable mal de los gobiernos, pero cuando un gobierno arrinconó a la indiada, esa fue expresión que me tocó oír, arrinconó a la indiada en el barrio de Analco. Claro, se llevaron a la estatua de Cuauhtémoc, un Cuauhtémoc bastante desastroso, por cierto. El joven abuelo no tiene la culpa de que, en fin, no se merecía que un escultor español hiciera de él esa aberración, pero bueno, es la estatua de Cuauhtémoc que tenemos, además tiene una pata más corta que la otra, pero para ir y miran, es mucho, y Tenamaxtli, bueno, ahí, en ese Tenamaxtli que se erigía altivo en el barrio de Analco, mi maestro León Portilla y un grupo de partidarios de él hicimos una solemne, en el año 91, una solemne guardia de Tenamaxtli. Soy tan eficiente en materia de fotografías que guardo fotografías de ese día, pero no se ve Tenamaxtli, nomás están los que estamos haciendo la guardia. Lo lamento, pero si me confían en mi palabra, el que está arriba, que no se ve, es nuestro personaje. Claro, para llegar, obviamente, merece mi reconocimiento también el señor maestro Luis Larios, quien en 1961 construyó la estatua, la única que tenemos, buena por cierto, de calidad, desde el punto de vista artístico también, y yo creo que cumple muy bien con las funciones que le están encomendadas. Esa estatua, como ustedes saben, se puso primero en un islote arrinconado, escondido en el Parque Alcalde, luego pasó a Analco, ahí con la indiada, palabras de esas que duelen y no se le olvidan a uno, y bueno, y finalmente, gracias a este santo varón que tengo aquí, está la estatua de Tenamaxtli en el lugar más entrañable para un tapatío, es decir, en el mero centro del centro del centro de nuestra ciudad, en la estatua donde se fundó, dicen que se fundó la ciudad de Guadalajara, en donde incluso el maestro Samarripa hizo ahí un relieve de todo el proceso de colonización. Voy a contar además un chisme pequeñito. Ya estaba terminado el proyecto cuando le dije a Samarripa, maestro, falta algo. ¿Qué falta? El puerco. ¿Cómo?
está bien que seas antiespañol, pero no exageres. No, el puerco fue un animal fundamental en el proceso de colonización. Alguien decía con mucha gracia, pero con mucha certeza, que la conquista se hizo a paso de cochino. De que eran unos marranos que no se bañaban los conquistadores, también es cierto, pero eso dejémoslo a un lado. Bien, este esfuerzo que hizo la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a mí personalmente me dio una enorme satisfacción. Quizá faltaría, digo yo, en esta relación de tenamastlistas, alguien que acompañó a Miguel León Portilla en esa guardia que se le hizo en Analco, que también lo acompañó en la visita al Mistón, donde por poco y pierde la vida también, y publicó por primera vez La flecha en el blanco en esta institución. Él ha escrito más artículos que nadie sobre la rebelión cascana, tiene una conferencia reiterada en espacios muy diferentes y notables, como la misma Academia Mexicana de la Historia y varias universidades del país, y ha dedicado más páginas en sus libros que nadie a este prócer, a este hombre, a este personaje tan importante para nuestra historia. Todo empezó, curiosamente, a partir del enemigo, con la publicación en 1971 de una crónica de Acacicli, que se está medio perdiendo en el espacio, que se encontró en el Archivo General de la Nación y se publicó en la revista Etcétera. Acacicli era un personaje muy curioso que vino a pelear contra, es decir, a las órdenes de Mendoza, en contra de Tenamastli, indígena, cacique, dicen las crónicas, de Chalco. Quiero decir que del centro también nos llegan cosas, bueno, me callo por prudente. Quiero terminar reiterando el orgullo de estar aquí, el orgullo de que en esta casa haya un auditorio, el auditorio con el nombre de Tenamastli. Para molestia, me consta, lo mismo que la ubicación de la estatua, para molestia del abominable españolismo que padecemos, pero para satisfacción de los indígenas y de los verdaderos mexicanos, de los indigenistas, perdón. Tenamastli y Tonalteca y el Chicahuatienca, Tixextlacicen, Totlachialis. El espíritu de Tenamastli debe fortalecernos para forjar nuestro futuro. Yo creo que esta frase debería de estar en alguna de estas paredes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Muria. Tomamos nota de esto último, por supuesto. Y bueno, a continuación tendremos la oportunidad de escuchar a la legisladora Hortensia María Luisa Noroña. Muchas gracias por la oportunidad y espero la generosidad al escucharme, porque compartir esta mesa con Alfonso y con dos grandes maestros como son el doctor Muria y el maestro Enrique Ibarra, espero su indulgencia a una noble legisladora. Y como buena, sabiendo su condición, yo me voy a hacer como en examen oral. Entonces voy a leer lo que traigo para no equivocarme, porque así no corro riesgos con estas dos instituciones que están a mi lado. Agradezco la participación y la invitación para presentar la obra Tenamaxtli, la recuperación de una memoria indígena, del doctor Alfonso Hernández Barrón. Es un honor compartir esta mesa con tan distinguidos académicos. Haré un muy breve repaso sobre los 3 capítulos de la obra y me permitiré retomar como una ofrenda a la memoria del gran líder cascán Tenamaxtli el compartirles los retos que creo tenemos como representantes populares.
En la presentación del libro, el doctor José de Jesús Chávez Hernández señala que la obra representa el ímpetu moral de su autor, evidenciando la madurez intelectual de Hernández Barrón, quien utiliza 3 dimensiones de trabajo: derechos humanos, memoria histórica y derechos de los pueblos y comunidades indígenas. El autor despliega este ímpetu de congruencia y humildad. Esta obra podría ser bien denominada como una auténtica defensa a la conexión entre memoria histórica, realidad actual y los derechos humanos. En esta línea, el autor reivindica el legado de Francisco Tenamaxtli, un personaje poco conocido, pero de una lucha trascendental. Y este esfuerzo editorial que quisiera destacar, que es parte del acervo editorial de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, única en el país, permitirá que las generaciones actuales y venideras puedan reflexionar y motivarse por un mundo como el que anhelamos, justo, consciente y constitucionalmente posible. El doctor José María Muriá, en el prólogo, señala con su certeza intelectual que la dominación española fue en verdad salvaje, una conquista a fuego y sangre, que en tan solo 30 años asesinó a la mitad de la población nativa y que al concluir la redujo a tan solo un 5%. El doctor Muriá destaca que dicha masacre se debió al ansia de obtener metales preciosos y contó con el manto protector de religiosos que no hacían otra cosa que coadyuvar al sometimiento. De la misma manera, el doctor Muriá señala 2 acciones muy destacadas. Una de ellas, el traslado de la estatua de Tenamaxtli hacia el lugar donde se ubican otras de españoles que conmemoran la fundación de la ciudad de Guadalajara, un hecho profundamente simbólico. Expresa que este colegio de Jalisco le rinde un homenaje al gran héroe Cascán, al haberle nombrado Tenamaxtli a su primer auditorio. En el capítulo primero quisiera destacar varias acciones que dejan plasmado lo que el autor opina de nuestro personaje, al decir: Francisco Tenamaxtli ha sido reconocido por distintas instituciones y personal académico como pionero en la defensa de los derechos humanos. Y para reforzar este dicho, hace algunas citas. El historiador Miguel León Portilla destaca la relevancia de este líder cascán contra la conquista de la corona española en su territorio, llamándolo Señor de Nochistlán, y señalando que su nombre salta a la fama a partir de la denominada Guerra del Mixtón. Dicha guerra, Fray Antonio Tello lo señala como sumamente sangrienta, comentando que los españoles, con el pretexto de pacificar, devastaban todo aquello por donde pasaban. Nuevamente cito a Miguel León Portilla, quien se refiere a esta guerra y abre una cita. Por sus alcances y fuerza, pareció ser un intento de organización de la reconquista, por parte no solo de uno, sino de varios pueblos indígenas, unidos bajo esta misma causa. Es por ello que esta guerra y sus líderes representan uno de los más cercanos intentos que han existido por emancipar a los pueblos indígenas y que se les devolviera todo lo que se les había despojado, desde su tierra hasta su dignidad. Y cierro cita. En la denominada Batalla del Mixtón, Tenamaxtli y otros líderes de la región cascana vencieron a Pedro de Alvarado, uno de los más desalmados conquistadores españoles, autor de diversas masacres en Mesoamérica. Y es ahí donde el autor nos señala uno de los actos más heroicos de Tenamaxtli, y abro cita. Tomó la decisión crucial de quebrar sus armas, aceptando el llamado del obispo de Nueva Galicia, y no conforme con eso, se entregó voluntariamente a las autoridades en el convento franciscano de Juchipila, acogiéndose al derecho de asilo eclesiástico, lugar donde pidió se le bautizara, recibiendo el nombre de Francisco, el santo patrono de los frailes que le dieron refugio. Cierro cita. Y es ahí que a partir de ese momento que se le lleva ante las más altas autoridades del imperio, que a juicio del autor, Francisco Tenamaxtli se convierte en defensor de los derechos humanos, dejando con esto atrás cualquier duda o debate innecesario sobre si un líder guerrero que combatió la conquista con las armas puede ser considerado precursor de la defensa de los derechos humanos. Y es por eso que el día de hoy Tenamaxtli está considerado como benemérito en grado heroico y su nombre está presente en el muro de honor del Palacio Legislativo de este estado. Construir la paz del presente requiere de forma fundamental reconciliarnos con el pasado.
Así inicia la introducción del segundo capítulo, que se refiere al traslado del monumento de Francisco Tenamaxtli a la Plaza Fundadores de Guadalajara. Y nos lleva necesariamente a ir más allá que a una mejor ubicación física para un monumento. Nos lleva a la recuperación de la memoria como pueblo y sociedad. En este capítulo se hace una significativa biografía del líder Cascán, quien representa la resistencia más importante que tuvo el proceso de colonización en la Nueva España, y más allá de la lucha física que él encabezó, acompañado de otros líderes de la región, debe persistir en la memoria no solo las flechas que se lanzaron en las distintas refriegas y encuentros que llegaron mucho allá de este territorio, al corazón mismo del entonces Reino de España. En esta parte del libro, el autor aborda los conceptos de memoria y el capital cultural, la importancia de la recuperación de la memoria colectiva, que permite el rescate de nuestros orígenes y con ello entender nuestro presente y proyectarnos a construir un mejor futuro. Para llegar a la recuperación de la memoria, debemos entender que no hay memoria sin identidad y no hay identidad sin cultura. Aquí destaco el esfuerzo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en especial de su presidente, para lograr el traslado de la estatua de Francisco Tenamaxtli a la Plaza de la Fundación de Guadalajara, lugar en el cual no solo se ubicaban monumentos de personalidades españolas. Con ello, de manera simbólica y trascendente, se reivindica la presencia de los pueblos originarios en la instalación de la naciente ciudad. Por ello, cuando las obras se expresa, la historia se verá retratada a través de símbolos, los cuales ayudan a la creación de identidad. Retomamos la trascendencia de que fuera necesaria la presencia simbólica de la memoria indígena en la plaza que celebra la fundación de nuestra ciudad. Quiero cerrar este capítulo señalando que si bien la historia la escriben los vencedores, la memoria es el recurso de los vencidos para retomar su identidad. En este capítulo, el autor en el tercer capítulo, nos lleva un viaje cronológico por todo el territorio de América Latina y se reivindica la legítima lucha de los pueblos indoamericanos contra la conquista salvaje de los europeos. Como conclusión, me permitiré en este espacio de tomar los retos y desafíos que desde el legislativo tenemos para lograr un marco legal y normativo que reivindique y les otorgue plenitud de derechos a nuestros pueblos originarios. Derivado de lo anterior, entendemos que los derechos humanos son un catálogo mínimo que deben entender los individuos y los grupos y que se transforman en derechos fundamentales a partir de que queden plasmados en las leyes. Es allí donde inician los retos de quienes tenemos la responsabilidad de legislar y de legislar con una perspectiva que incida en beneficio de los grupos más vulnerables, entre ellos el de nuestros pueblos originarios y sus miembros. Ello nos lleva al debate permanente desde la reforma de 2001 sobre los pueblos originarios como sujetos de derecho público o sujetos de interés público. En la reforma constitucional del 2001, el término sujetos de derecho público fue sustituido por sujetos de interés público, es decir, los pueblos originarios son de interés público, como lo es el agua, el petróleo o una carretera. Sin embargo, no otorga autonomía a los pueblos, simplemente los coloca en una situación especial de interés frente a la sociedad y frente al Estado, pero ni siquiera eso hemos logrado que suceda. Ser sujetos de derecho público implica, en un principio, que el pueblo originarios puedan ser vistos como un solo sujeto jurídico, un sujeto colectivo, reconocidos como sujetos de derecho público, en los que tienen derechos y obligaciones, y generar sus propias normas de acuerdo a sus costumbres. Otro aspecto sustantivo al legislar teniendo como sujetos de derecho a los pueblos originarios y a sus miembros es que para los pueblos originarios sus normas tienen un origen en el orden cosmológico. No es solo la voluntad del hombre la que se manifiesta en sus preceptos normativos. La naturaleza también legisla. El hombre no está por encima de ella, forma parte de ella. Él legisla con ella, no contra ella. Asimismo, podemos afirmar que el derecho indígena es colectivista. Prevalece el derecho de la colectividad sobre el del individuo. Es consuetudinario y eminentemente oral. De ahí el reto de las y los legisladores de ser atentos y respetuosos de estos preceptos al momento de elaborar leyes que tengan aplicación y reivindicación de sus derechos humanos. En esta complejidad legislamos y lo intentamos hacer con mucha responsabilidad.
Sirva pues como modesto tributo a la memoria de Tenamaxle y el pueblo cascán, que en la Comisión Legislativa de Derechos Humanos y Pueblos Originarios estamos atentos para generar leyes con perspectivas de derechos humanos, con profundo respeto a las normas y tradiciones que rigen la convivencia de los pueblos originarios y sus integrantes. Muchas gracias y de verdad espero su generosidad y su benevolencia al compartir esta mesa. Muchas gracias. A continuación escucharemos al maestro Enrique Ibarra Pedrosa, secretario general de Gobierno. Muchas gracias a todas, a todos ustedes. Siempre es una enorme distinción y una lección renovada cada vez que estamos aquí en este espacio de la academia, de la investigación, de la ciencia, instituida hace 40 años, el Colegio de Jalisco, que durante 14 años, poco más de 2 sexenios, presidió nuestro preopinante José María Muría, y además con muy buen trabajo, que ahora preside Roberto Eichel como secretaria general, y nos da mucho gusto que esté también aquí doña Cecilia, la madre del autor que nos concitó y nos tiene aquí, que esté también su hijo Javier, no les va a sorprender, Javier Tenamaxli, que está aquí presente, hijo de nuestro amigo el presidente Alfonso, y también un saludo a los dos coparticipantes, a Damaso Javier y a Jesús Anta, que deben de querer mucho a Alfonso, porque en Valladolid pues deben de ser la 1:42 de la mañana y van a participar, así que pues, es una muestra de solidaridad extraordinaria y de amistad seguramente. Y también me da gusto, saludé cuando íbamos entrando aquí a Ubaldo de Mesa del Tirador, que junto con otras y otros integrantes de las comunidades wixárikas recientemente hicieron un viaje desde esas comunidades hasta la Ciudad de México en busca de la reivindicación de sus derechos, y junto con Ubaldo a Citlali de Tuxpan, a Feliciana, de Ocote, Ocote de la Sierra, y también a Martín de San Sebastián Teponahuaxtlán. Qué bueno que nos acompañan aquí. Miren, realmente siempre es muy motivador el participar en ese tipo de encuentros y a estar acompañados, como ya se mencionó aquí, de alguien que de Nobel, pues nomás tiene los pocos años de su biografía, Hortensia, pero es una servidora pública ya con desempeños muy eficientes en la representación popular del Congreso de la Unión y también en el Congreso del Estado, con Ixchel, con el maestro doctor Muría, que ya comentábamos, y por supuesto con el autor de esta obra que refleja la dedicación y la vocación que tienes, Alfonso, por las causas de los derechos humanos y particularmente y en forma acentuada por la de los pueblos indígenas. De veras, este acto no es más que una congruencia y es un reflejo de tu indeclinable cercanía, y que estoy seguro que al margen de las funciones que tengas, como la que tienes en la actualidad, estarás siempre desde cualquier aspecto de tu quehacer público en torno a ellos. Es un libro verdaderamente aleccionador. Ya mis dos preopinantes lo han descrito muy bien, las 3 partes que lo componen. Tiene una presentación interesante de un joven abogado, José de Jesús Chávez Cervantes, que ha estado inmerso en los temas editoriales, además con raíces y con oriundez de tototlense, que luego a José María Muría, diario es omiso, con los reinos de Coinan y las presencias de los ejércitos hispanos ahí en esos lugares, y por supuesto el prólogo del doctor Muría,
qué adicionar a lo que con toda certeza José María y Hortensia han dicho. Yo creo que somos nosotros con la presentación de una obra que refrenda de que los monumentos, las estatuas, las menciones son muy importantes, pero es fundamental seguir en este tema y seguir impulsando políticas de orden público. Y qué bueno que además de Alfonso, de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, bajo su presidencia, hay dos instituciones que han estado muy atentas en este tema. Ya lo mencionó aquí Hortensia, el Congreso del Estado, a instancias del propio Alfonso, hace años instituyeron en el muro, en letras de oro, el nombre de Tenamaxtli con todos los méritos que le corresponden. Y también el Ayuntamiento de la ciudad de Guadalajara, que sensible a las propuestas de Alfonso Hernández Barrón, bajo la presidencia de Ismael del Toro, hicieron ese tránsito que Muría describió muy bien, desde la presencia como en el ocultamiento en un islote, ahí en el Parque Alcalde, que duró años, que seguramente los infantes ni idea tenían quién estaba ahí, ni los paseantes, ni las parejas que iban a ese lugar muy concurrido hace décadas, pero estaba ahí, podríamos decir, lo digo con todo cariño, como una especie de pegoste, nadie sabía qué representaba, qué simbolizaba y qué estaba ahí. Y después, sí, y después el tránsito a Analco, que ya lo describió con su lenguaje muy objetivo José María Muría, por asociación de un barrio de indios, más allá de la calzada, o de la calzada para allá, como durante muchos años era el término coloquial, y después la inserción, que es precisamente, si no me equivoco, la imagen de la portada, la que está aquí, de fecha muy reciente. Yo creo que esto es muy importante, el hecho de esta obra editorial que hoy nos expresa aquí, porque Tenamaxtli, además de las cuestiones épicas, de la defensa que se hizo, como él mismo lo declaró en Valladolid, en la causa, que lo asistió nada más y nada menos que Fray Bartolomé de las Casas, lo único que hizo fue defender, lo dice así textualmente, en las causas que quedaron en ese proceso, a su gente, a su pueblo, a sus hijos, a sus familias, a sus tierras. Yo no fui a molestar a los españoles, no fui a invadirles ellas sus tierras, simplemente la defensa de mi tierra, de mi pueblo y de los míos. Eso es lo que es Tenamaxtli, que como lo escribió el maestro a quien nuestra cultura, nuestra historia, nuestra idiosincrasia, nuestro apego a nuestra esencia, nuestros orígenes, el maestro historiador don Miguel López León Portilla, dijo o escribió en el 2005, cuando lo catalogó como el primer guerrillero de América, defensor de los derechos humanos. Por eso, qué bueno, Alfonso, que has estado, que la institución sigue, que el Colegio de Jalisco enaltece la prevalencia y la posteridad de Tenamaxtli, nombrándole a este auditorio con su nombre. Por eso yo creo y quiero felicitar al colegio porque estamos aquí ahora, a Alfonso, a quienes han colaborado en esta obra, y que sigamos nosotros también difundiendo y sobre todo lo que también Hortensia ya verbalizó aquí, materializando políticas públicas en defensa de los derechos humanos. Ahorita que venía para acá, recordaba un libro de un escritor austriaco, Stefan Zweig, que tiene una obra que se llama Momentos Estelares de la Humanidad. Es una obra que escribió en una etapa negra para la historia de la humanidad en la Segunda Guerra Mundial, y en ella narra diversas imágenes, diversas estampas, 13 sucesos. El primero de ellos, lo recuerdo bien, la muerte con toda dignidad de Cicerón, que se opuso al triunvirato de Pompeyo,
de Lépido y de Marco Antonio, y por ello fue sacrificado y fue ultimado por esa defensa. Pero una de esas imágenes nos describe la mentalidad de los conquistadores españoles, la depredación nos describe, claro que también hubo misioneros, hubo españoles muy positivos. En Guadalajara tenemos muchos ejemplos, por citar a Fray Antonio Alcalde, por citar también obras que nos dejó en materias de mucho orgullo para nosotros, como Ruiz de Cabañas, aunque en el terreno político tiene otras aristas, pero uno de ellos, para pasar a la inmortalidad y también para huir de las causas que le hacía la corona, quiso pasar a la historia y realmente pasó. Fue el primer ser humano que con sus ojos conoció los dos océanos, el Atlántico, por donde había llegado, y el Pacífico, Balboa, Núñez de Balboa. Yo vine recordando eso, y yo creo que aquí, con Tenamastli, tenemos que ver y recobrar a nuestros personajes estelares. Y Tenamastli defendió su pueblo, defendió su tierra, defendió lo que él creía, defendió su familia, a los suyos, recorrió el Atlántico, lamentablemente allá murió, pero tenemos que recobrar esos momentos estelares que mucho reivindican nuestra historia y nuestra dignidad. Y qué bueno, Alfonso, que sigas en las gestiones, y algún día lo comentamos con el propio gobernador Alfaro, para que todo lo que esté a nuestro alcance con las instancias de las autoridades españolas, ver el caso que has tú tenido mucha atención y que la tienes, de ubicar los restos de Tenamaxtli para que pudiéramos aquí hacerle perenne homenaje y seguir aprendiendo de él y tomar todos sus ejemplos. De veras, muchas felicidades, Alfonso, a ti, a quienes integran la Comisión de Derechos Humanos. Han hecho un trabajo editorial extraordinario que estoy seguro es una simiente que tendrá que seguir y transitar en los tiempos por venir. Felicidades, Alfonso. Muchas gracias. Gracias, maestro, por su mensaje. Y a continuación escucharemos desde Valladolid a Damaso Javier Vicente Blanco. Sí, buenas noches. Sí. Sí, muchas gracias primero por la invitación. Es un placer para mí poder dirigirme a ustedes y es una suerte también haber podido conocer en el viaje que realizaron recientemente Alfonso Hernández Barrón y el libro que presentamos esta tarde para ustedes, noche, casi madrugada para nosotros. Lo primero que quiero decir es que somos muchos los que estamos empeñados en la reconstrucción de la memoria, que, como ya se ha dicho, si la historia la escriben los vencedores, hay que intentar ver el mundo desde la perspectiva de las víctimas, como decía un filósofo como Walter Benjamin, y la labor de reconstrucción implica perseguir las huellas y actuar muchas veces, como ha hecho Alfonso, incluso en su viaje aquí, actuar como un arqueólogo. Como decía Benjamin, los escombros de la modernidad, que son los escombros de los vencedores, tapan todo aquello que no les interesa que se vea, que ilumine. Tenamastli vino a Valladolid, la ciudad de los vencedores, lo trajeron a la fuerza a Valladolid, la ciudad de los vencedores, la corte. Llega aquí y se encuentra, oh sorpresa, con alguien que persigue mirar precisamente desde la perspectiva de las víctimas. El obispo Las Casas.
Y eso es significativo. Estamos ante un libro que tiene el valor de escarbar y de reivindicar. Con perdón, los españoles no somos todos una categoría única, como mostró Las Casas. Aquí en la reacción siempre ha buscado, aquí, reducirlo a un frailecillo para desactivarlo, pero no era un frailecillo, sino que era un obispo a contracorriente, cuya obra bebe en la Escuela de Salamanca, y cuya obra sin duda influyó en Europa gracias a su enorme difusión. Influyó en Europa, repito, en la construcción del pensamiento político moderno y el reconocimiento de los derechos humanos, primero por pensadores como Rousseau y luego en la Revolución Francesa. Son los mismos escombros que ocultaron a Tenamásli los que redujeron a Las Casas a un frailecillo equivocado y español, perdón, y antiespañol. La reivindicación que recoge el libro de Alfonso Hernández Barrón utiliza sin duda estrategias de reconstrucción y actualización. Lo dije cuando estuvo aquí en Valladolid, el valor del anacronismo como instrumento del derecho, yo soy jurista, y el valor del anacronismo implica cotejar las situaciones del pasado, Tenamásli, su reivindicación de sus derechos, con los referentes incluidos en la actualidad, con referentes jurídicos, con los parámetros jurídicos y normativos actuales. La categoría de defensor de los derechos humanos. Ese cotejo anacrónico tiene un enorme valor para conocer el significado del pasado. En este caso, el significado de la actuación de Tenamásli. En segundo lugar, el libro, en esto me voy a detener menos, recoge el enorme valor simbólico de los monumentos. Y en esto me voy a detener menos porque en definitiva los monumentos, convierten a los sujetos en modelos. Y eso es bastante claro y comprensible. Y por último, la última parte, en definitiva lo que hace el libro es integrar a Tenamásli en el contexto de las luchas, en el contexto de las luchas de América Latina. Walter Benjamin, a quien ya he citado en su tesis de filosofía de la historia, dice algo que a mí me parece clave en este tipo de análisis, que la historia de las víctimas siempre es discontinua. La historia de las víctimas siempre es fragmentaria. Y se hacen saltos, porque no hay causalidad entre Tenamásli y el presente. Lo que hacemos es mirar a Tenamásli, traerlo intelectualmente y reivindicarlo como un instrumento también para reivindicar la dignidad y los derechos de los indígenas actuales. Ese es, me parece a mí, el enorme valor de Tenamásli. Españoles o criollos, en América Latina, al final desempeñamos el mismo papel. El mismo papel. Habría malos, buenos. Yo desde hace años, cuando estuve en lugares donde habían sucedido determinados genocidios o determinados actos de genocidio con otros españoles, me asombré de la simpleza o la simplicidad con la que se trataban esos actos de genocidio. Pero también, tanto en la colonia, en la conquista o en la llamada conquista, en la colonia y luego después de la independencia, la actuación con el indígena, con los pueblos originarios,
no ha sido precisamente la mejor. Y la responsabilidad probablemente la compartimos todos. La historia es compleja. La dialéctica entre los verdugos y las víctimas es siempre fácil de simplificar. La herencia de las casas tiene un valor. Sin paternalismo de ningún tipo, con solidaridad, el viaje de Alfonso a Valladolid con la bandera de Tenamásli nos ha ganado para la causa de la memoria de Tenamásli. La solidaridad y la reclamación de justicia que aquí representó el obispo Las Casas tiene hoy una continuidad incluso institucional, hasta el punto de que el Ayuntamiento y la Universidad de Valladolid han hecho suya. La pretensión de encontrar los restos y la decisión de que la memoria de Tenamásli sea una realidad también y se conozca a un lado y al otro del océano, creo, y después hablará Jesús también, la hemos hecho nuestra. Dialogar sobre la historia es necesario. Las responsabilidades son plurales. No voy a ser yo quien defienda ninguna conquista, pero todos los descendientes de españoles, los que fueron a la conquista y los que se quedaron aquí cultivando sus tierras, tendremos que pensar qué herencia es la que nos corresponde. Por mi parte, como sé cuál es, mi actitud es la de la solidaridad. Buenas noches. Muchas gracias, profesor, y agradecemos también que nos haya traído a la memoria a este importante fraile dominico Bartolomé de las Casas. A continuación vamos a escuchar también desde Valladolid a Jesús Santa Roca. Vamos a ver si está conectado. Sí, buenas noches. Estoy Buenas conectado. Y además con una voz, uy, madre mía, estoy saliendo de un catarro, así que la voz que llega ahí tan grave no es más que eso. Bueno, primero lo que quiero transmitir, el otro día estuve con el alcalde de Valladolid y con la concejala de Medio Ambiente, el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, y la concejala de Medio Ambiente, María Sánchez, que iba a tener este contacto con ustedes esta noche y que les transmita, por tanto, su saludo, recuerdo cariñoso de aquel día que pasaron ustedes aquí en Valladolid, Alfonso, Maximino, Jacqueline, la madre de Alfonso, Cecilia, y que ha dejado una huella muy por encima de lo que pudiera parecer. Aquí este asunto no ha dejado una simple huella protocolaria y de simpatía, decir, ah, pues muy bien, qué majos son estos señores, ya se han marchado, vamos a otra cosa. No. Hablando con el alcalde, con Óscar Puente, don Óscar Puente, le vi que estaba profundamente interesado en la huella de Tenamásli en Valladolid, asociada fundamentalmente, como se viene comentando, a los derechos humanos, y que probablemente ese podía ser un elemento para situar a Valladolid dentro del espacio de ciudades preocupadas o sociedades preocupadas por los derechos humanos, asociado a lo que ha comentado Dámaso Javier de Monseñor Bartolomé de las Casas, que a fin de cuentas fue aquí donde se produjo la famosa controversia de Valladolid y donde efectivamente esa controversia se sitúa en la esfera de precursor clarísimo de los derechos humanos. Quiero comentarle que la placa que está pendiente de instalarse para que dé sentido al árbol, al arce que se
plantó en los jardines de Poniente de Valladolid está ya en marcha, con lo cual es cuestión de días o semanas que esté confeccionada y se instala allí, por tanto ya de testimonio claro a los vallisoletanos, a las vallisoletanas, de la presencia de Tenamastli en la ciudad de Valladolid. Es curioso cómo el primer hermanamiento que hace Valladolid con otra ciudad, los hermanamientos con otras poblaciones en España se producen en los años 70, cuando se empieza a plantear este proyecto de que las ciudades se hermanen con otras ciudades que sean más o menos alguna comunidad de intereses. Y es curioso cómo la primera hermanamiento, que hace la ciudad de Valladolid con otra ciudad es con Morelia. Morelia, quizá porque su nombre antiguo era Antigua Valladolid. Morelia, el estado de Michoacán, en 1978 firma un acuerdo de hermanamiento con la ciudad de Valladolid. Y en este momento tenemos pendiente de materializar desde el año 2010, que es algo que no sé exactamente qué estado se encuentra. Hay un protocolo de amistad de 2010 con Guadalajara. Y esto viene a colación de que estamos hablando del estado de Jalisco. Lo he recordado antes de ayer, preparando esta intervención, este encuentro con ustedes, y entonces me di cuenta que hay que hablar con el Ayuntamiento de Valladolid para ver en qué estado se encuentra ese estado de hermanamiento. Lo digo sobre todo porque precisamente cuando estuvo aquí la delegación se dejó muy claro por parte de Alfonso Hernández que por qué no iniciar un acuerdo de hermanamiento. Bueno, vamos a ver en qué estado se encuentra el hermanamiento o el acuerdo de amistad con Guadalajara. Quiero decir también, como muestra de que el paso por Valladolid de ustedes no fue meramente protocolario, es que cuando aquí se depositan en el Ayuntamiento de Valladolid, yo no hablo en nombre del Ayuntamiento, no tengo que ver, fui concejal 12 años, pero eso hace ya mucho tiempo, y yo ya ahora con el Ayuntamiento de Valladolid tengo la relación pues normal de un ciudadano interesado por sus cosas. Soy miembro del Consejo Social de la ciudad de Valladolid y tengo alguna cierta presencia en el Ayuntamiento, pero nada de la política. Quería decirles que por experiencia sé que cuando aquí se traen de obsequios en visitas protocolarias, bueno, pues pasa a un cuarto. Creo que Alfonso, Maximino y Jacqueline lo vieron antes de que nos recibiera el alcalde, que era un cuarto lleno de detalles. Quiero recordar que sí que estuvimos en ese cuarto que es previo al recibimiento. Bueno, pues tengo que deciros que el bastón y la escultura que trajeron se han depositado, se han dejado en el despacho del alcalde de Valladolid. Ahí están los dos símbolos que ustedes trajeron a Valladolid, están en el despacho del alcalde. Y no han quedado ahí esperando un nuevo destino, porque yo personalmente entré para ver dónde estaban y han quedado en sitios donde van a perdurar, no están de forma transitoria. Bueno, yo poco más tengo que añadir. Yo tengo la sensación, y que me corrija en todo caso Camacho Javier, de que la visita de ustedes, la presentación del libro, la repercusión mediática que tuvo, que no es pequeña y creo que va a tener más recorrido, pues ha abierto una cierta expectativa en medios académicos y tengo la impresión de que ya algunas personas del ámbito de la universidad, que son básicamente las que tienen que dedicarse a este estudio, pues han empezado a mover sus papeles, a mover sus apuntes
o a buscar dónde seguir el rastro de Tenamaxtli. Esperemos que esto tenga un fruto, algún resultado. Perdón. Algún resultado. En algún momento no se puede decir en estas cosas que sea a corto plazo inmediatamente, pero en cualquier caso que no ha quedado en el olvido que hay gente ya trabajando en el rastro de Tenamaxtli en Valladolid y hay una actitud por parte de la universidad a través de su departamento, o como se llame, de Derechos Humanos y el Ayuntamiento de Valladolid, de dar recorrido a esto. Creo que hay consolidar la historia de Tenamaxtli y su presencia en Valladolid a la propia ciudad le va a dar una perspectiva y una proyección importante, y yo creo que son conscientes tanto la universidad como el Ayuntamiento de Valladolid. Poco más puedo añadir, y menos en las circunstancias donde estoy a punto de volver a toser por el catarro, y poco puedo añadir a lo que Damaso Javier, que estamos en contacto, pueda hacerse de cara al futuro. Pero no les quepa duda, y con esto ya termino, Alfonso, de que no se ha olvidado en absoluto, sino que al contrario se han activado mecanismos de dar alguna respuesta a alguna noticia de Tenamaxtli en Valladolid. Estoy plenamente convencido. Buenas noches y continuamos con la intervención de Alfonso, de las personas que queden pendientes de intervenir. Adiós. Buenas noches. Muchas gracias. A continuación, tocará el turno de exponer con sus propias palabras al autor de esta obra, pero antes me gustaría leer una breve semblanza de su amplia trayectoria. Alfonso Hernández Barrón es abogado por la Universidad de Guadalajara, doctor en Derecho por la Universidad San Pablo CEU de Madrid. También es doctor en Derecho por el Instituto de Estudios Jurídicos de Occidente de Guadalajara, máster en Derechos Humanos, Democracia y Estado de Derecho por la Universidad de Alcalá de Henares y maestro en Derecho Público por la Universidad Panamericana. Cuenta con especialidades en estudios de género en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos de San José de Costa Rica y por la Unión Iberoamericana de Municipalistas en Granada. Es presidente, como sabemos, de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco desde el año 2017 y hasta la fecha, y vicepresidente de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos. Felicidades, doctor, lo escuchamos. Gracias, estimada maestra Itzel Ruiz Anguiano, y desde luego saludo con particular afecto al doctor Roberto Arias de la Mora por darnos la oportunidad en este auditorio de Tenamaxtli y en este colegio de Jalisco de concretar un anhelo que nos permite también aportar a la cultura colectiva y sobre todo a la reivindicación de los derechos de los pueblos originarios y de las comunidades indígenas. Saludo desde luego con mucho afecto, mucho agradecimiento a todas las personas que hoy nos distinguen con su presencia, a quienes ya han hecho uso de la palabra, que como bien lo menciona la diputada Hortensia Noroña, con quien me une además un largo caminar ya desde largo tiempo. Gracias, estimada diputada, por acompañarnos en este momento tan significativo para un servidor, pero además tener, y siempre será motivo de aprendizaje, a dos instituciones de la vida política, de la vida cultural de nuestro estado, como son el doctor José María Uría y desde luego nuestro querido maestro Enrique Ibarra Pedrosa, con quien hemos tenido la oportunidad también de librar muchas batallas. Hoy estamos en una más desde el ámbito de la cultura, y que cómo van transformando los tiempos esas inquietudes por la justicia. Desde luego también saludo con mucho afecto a Damaso Javier Vicente Blanco, quien además de su carácter como jurista, como director de la Cátedra de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Universidad de Valladolid, es un distinguido poeta también. Gracias, Javier. Lo mismo que don Jesús Santa Roca,
quien además forma parte de la Asociación Segundo y Santiago y Gómez de Valladolid, una asociación que busca que no se olviden, entre otras de sus acciones, que no se olviden las malas acciones del franquismo, y que fueron quienes de forma muy generosa fueron nuestros anfitriones hace algunas semanas que estuvimos en la ciudad de Valladolid. Saludo también con un gran afecto a don Samuel Fernández Ávila, que ya les platicaré ahora cómo también él fue uno de los grandes promotores de la reivindicación de Francisco Tenamastli. Gracias, don Samuel, por su compañía. Es muy significativa, muy valiosa, y sobre todo lo agradezco en nombre de mi padre, que en paz descanse. Saludo desde luego también a Israel Gómez Alonso, cronista y director del Archivo Municipal de Lagos de Moreno, y por su conducto a don Carlos Gómez Mata, también distinguido historiador de Lagos de Moreno. Gracias por tu presencia, Israel. Por algo suceden las cosas y ya estaba destinado que el día de hoy tú nos acompañaras. Desde luego también destaco la presencia de Daniela Bocanegra Toledo, del gobierno municipal de Zapopan, que se ha distinguido en los últimos tiempos por sus políticas en favor de los pueblos originarios, de las comunidades indígenas. Ella es directora de grupos prioritarios en el ayuntamiento. De Neira Godoy, del Comité de Participación Social. Y desde luego un agradecimiento particular a mis compañeras y compañeros, defensoras y defensores de derechos humanos que trabajan en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. Es realmente muy significativa la presencia de ustedes, estimado Javier Perlasca, aquí seguimos, mi estimado Aldo Iván Reynoso, Javier, nuestro cuarto visitador, Aldo Iván Reynoso, tercer visitador general, desde luego también nuestro director del Instituto Francisco Tenamastli, Instituto de Derechos Humanos Francisco Tenamastli, uno de los grandes juristas que tenemos ahora en Jalisco y en México, y seguramente pronto reconocido, como de hecho ya lo hicieron en un reconocimiento que le ha hecho la Asociación de Egresados de la Universidad Carlos III de Madrid. Él es el representante de los egresados latinoamericanos de esta distinguida universidad que cuenta con un prestigioso instituto en derechos humanos, que antes llevaba justo el nombre de Bartolomé de las Casas. Hoy, sin embargo, ha sido cambiado el nombre y es en memoria de don Gregorio Peces Barba. Gracias, Jesús Tototlense, recordándonos también esa historia, y vamos a reivindicar, es parte de las palabras que hoy yo estaré presentando, a don José de Jesús Becerra Ramírez, un gran escritor también de Tototlán, entre otros autores, autor de Juan Cercas y de la obra 20 años no es una vida, que ya les platicaré cómo tiene esto también que ver con este proceso de formación en derechos humanos. Y desde luego también mi compañera Lupita Real, Fernando Zambrano, director de seguimiento. En fin, me coloco los lentes, pero aún con los lentes no alcanzo a distinguirles a todos, y más porque algunos tenemos cubrebocas. Pero también agradecer a las y los estudiantes que nos acompañan de distintos estados de la República, incluso de Colombia, que integran el programa Delfín, que por segundo año estamos recibiendo en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, porque la Comisión de Jalisco se ha convertido en una escuela de formación de personas defensoras de derechos humanos. Realmente no me esperaba que coincidiera esta presencia de las y los estudiantes que vienen de distintas latitudes con los más altos promedios de sus escuelas, con una perspectiva científica y de formación. Estarán con nosotros 7 semanas acompañadas y acompañados de especialistas, la mayoría de la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco, en procesos de investigación que luego presentarán en un foro científico, y que, como el año anterior, se integrarán también a las publicaciones de la que hoy ya es casa editorial de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. Un gran trabajo que se ha hecho desde el instituto. Gracias, Jesús. Saludar también a mi excompañera y compañera del servicio público, que me da mucho gusto que se sume también, porque durante mucho tiempo participó en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Diana Guadalupe Montoya Eligio,
Ella viene de San Andrés Coamiata, hijo de un gran defensor de derechos humanos también, como fue don Héctor Montoya, en paz descanse. Gracias, Diana, por acompañarnos. Saludo también, y bueno, que no se me pase a Cheli del área de comunicación social. Cheli, gracias, y a todo el equipo. Gerardo, no digo su nombre artístico, pero todos lo conocemos cariñosamente, como lo conocemos. Gerardo, gracias. Saludar a la esposa de Martina, Gabriela, que también nos acompaña, y a Yucaima Nubia, a su hija, que también está por aquí. Saludo también a mi colega Maximino Muñoz de la Cruz, que nos acompaña también de manera virtual. Él es presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Nayarit, integrante del pueblo Virrárica, que como yo nos reivindicamos como integrantes de pueblos originarios, y que justo junto con nuestra colega Jacqueline Ordóñez de Tlaxcala, que no puede acompañarnos porque está rindiendo su informe anual de actividades, fuimos quienes, a nombre del Sistema Público de Defensa de Derechos Humanos del país, porque déjenme compartirles que ya es un acuerdo de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos el solicitar a todas las autoridades involucradas que hagan lo necesario para identificar el lugar donde se encuentran los restos de Francisco o de Tenamastli, y puedan también, en su caso, valorarse la oportunidad de regresarse a estas tierras de lo que hoy conocemos como nación mexicana. Saludo desde luego también a la familia de don Luis Larios, a los pueblos originarios y comunidades indígenas representadas por muchas y muchos de nosotros, pero en particular recordar a la gente de Tonalá. Estoy tratando de identificar si nos pudo acompañar el coronista de Tonalá, que junto con otros compañeros los invitamos, que son parte también de una representación viva de los movimientos de resistencia, y que ahí tenemos justo esta máscara que se utiliza en las ceremonias de los tastuanes cada año como un recordatorio de estos procesos de resistencia que ha habido aquí desde tiempos inmemoriales. Espero no haber omitido a nadie. Esta tarde, noche, me propongo simplemente rendir homenaje a todos los tenamastlis, así como ahora sí que como la flecha en el blanco lo ha planteado don José María Muría, porque permítanme compartirles que tengo la fortuna de ser hijo de profesores, de profesora María Cecilia Barrón Palacios, y particularmente también, paz descanse, me viene a la memoria mi padre, Javier Hernández Arroyo, que luego de haber participado en el movimiento estudiantil del 68, donde conoce a mi madre, forman una familia y se regresan a Guadalajara y inicia todo un proceso de incidencia social bajo la perspectiva de la paz, no obstante haber participado inicialmente en un proceso que retaba y pedía reivindicaciones democráticas para este país. Mi padre viene y se convierte en maestro rural. Y durante muchos años estuvo desempeñando su servicio en diferentes regiones. Por allá conoció las obras de don José Jesús Ramírez, Becerra Ramírez, y también conoció historias cuando estuvo él trabajando en la región de los Altos Norte, la historia de Tenamastli. Y regresaba cada semana o cada 15 días, como el tiempo lo permitía, a compartirnos esa historia que los lugareños le iban platicando. Y esta historia nos llamaba la atención a sus hijos, que esperábamos con mucha ansia el siguiente capítulo. Y él se dio a la tarea de recorrer todos los municipios de Teocaltiche, desde luego de San Miguel el Alto, Yagualica, Cuquío, fue a Juchipila, Nochistlán, y fue conociendo a una cantidad de personajes que desde las localidades todavía recuerdan a Tenamastli y su trascendencia, su obra. Es decir, está en la memoria de los pueblos, no solo en los libros, está en la memoria de los pueblos. Todavía hace unos meses hicimos un recorrido por Temacapulina, Cacico y Palmarejo,
y la gente sencilla, la gente del campo, las y los campesinos nos platican de este personaje. Hay historias vivas. Una de ellas me dicen que eso de que muere porque su caballo se resbala, el sanguinario Pedro de Alvarado, dicen es que no quieren decir que fue un flechazo que le lanzó Francisco Tenamastli y que fue Francisco Tenamastli. Bueno, en el imaginario colectivo así recuerdan las personas todavía a este personaje. Y dentro de estos personajes mi padre conoce a don Manuel Ciordia, quien a su vez era un promotor de un teocaltichense distinguido, justamente don Manuel J. Aguirre. Y hoy por la mañana que preparaba algunas notas para esta tarde, me encontré con un recorte de una de las publicaciones que firman don Manuel Ciordia Álvarez y mi padre, el profesor Javier Hernández Arroyo. Esta está fechada el 13 de diciembre de 1989 en el periódico Tiempo de Jalisco, que existió hace ya muchos, muchos años. Y ellos hablaban, justo el título dice, el justo anhelo de un teocaltichense debe realizarse. Y se referían a don Manuel J. Aguirre, de quien, por cierto, se hizo una publicación de su acervo bibliográfico. Él donó toda su obra por parte del gobierno del Estado. Y si me permiten, les voy a compartir, esperando que la emoción me permita hacerlo sin que se me quiebre la voz, porque son las palabras de mi padre junto con don Manuel Ciordia. Dice la primera de 6 partes. Suele la posteridad deprimir en los hombres y en los pueblos las virtudes con que brillaron en la época de sacrificio y prueba. Y suele la gratitud ser entre esas virtudes la que sufre más con los beneficios de la bonanza. Así los griegos se olvidaron de los pelasgos que iluminaron sobre los horizontes. Roma fue ingrata para sus benefactores. Colón fue cargado de cadenas, y de los leprosos curados por Jesús, solo uno volvió a mostrarle su agradecimiento. Esta reflexión motiva en cierto grado recordar que hace algunas décadas el señor Manuel J. Aguirre Romo, historiador e investigador de nuestras tradiciones regionales, originario de la progresista ciudad de Teocaltiche, Jalisco, hizo una petición honrosa a las instituciones y organismos involucrados en el área cultural e institucional a nivel Estado para que se erigiese un monumento decoroso para perpetuar la gloriosa epopeya del heroico caudillo chimalhuacano Tenamastli, defensor de la integridad de su región que se conoce como la Cascana, que comprende una serie de pueblos y señoríos entre los que destacaron los aborígenes de Teocaltiche, Jalisco, Nochistlán, Tlaltenango, Juchipila, Jalpa, hoy estado de Zacatecas, y que entonces comprendían parte de lo que se llamó la Nueva Galicia. Fueron 6 artículos publicados por el maestro Manuel Ciordia y mi padre, que luego llevaron con don Samuel Fernández Ávila para buscar su apoyo y lograr desde entonces que se declarara a Francisco Tenamastli como en grado heroico, un personaje ilustre, y tuvo que enfrentar muchas dificultades, don Samuel. Muchas gracias, don Samuel, por su apoyo en aquel entonces. Él era usted diputado por el distrito número 1, si mal no recuerdo, del norte de Jalisco. Y no solo eso, nos acompañó también con don Gabriel Covarrubias Ibarra para lograr que efectivamente esa escultura que estaba como una figura de ornato se trajera. Desde entonces el planteamiento era a la Plaza Fundadores, pero parece que el destino también es caprichoso. Y me decía la familia de don Luis Larios que antes de llevar la escultura, la estatua al Parque Alcalde, había estado un breve tiempo en alguna parte de la Capilla de Jesús. Muy poco tiempo. Si contamos este periplo,
es hasta el cuarto momento cuando Tenamastli llega a la Plaza Fundadores, justo lo que hizo batallar a quienes pretendían fundar Guadalajara, hasta la cuarta ocasión. Bueno, gracias, don Samuel Fernández Ávila. Por eso tiene tanto valor y significado. En aquel entonces yo era estudiante de Derecho y a mí me tocaba acompañarlo porque mi padre era maestro rural. Él no estaba toda la semana en casa o de repente podía venir y a mí me tocaba ser su representante en el Congreso del Estado con ustedes. Y justo también en esta ruta de hacer un homenaje a los muchos tenamastles, a todas aquellas personas que han buscado a través de la historia documentar estas luchas por la justicia, hoy también quiero hacer un homenaje, desde luego, a don Carlos Gómez Mata, que, por cierto, publica esta obra también, que aquí la presentó también hace algún tiempo, en donde nos presenta datos muy interesantes en el libro que se titula Alzamiento, guerrilla, destierro y muerte de Tenamastli, eslabón de la guerra chichimeca. Y en la presencia de don Carlos Gómez Mata, a distancia, que le mandamos a través de su sobrino Ismael un afectuoso saludo y reconocimiento, también reconocer a todas y todos los cronistas e historiadores locales que desde diferentes latitudes están documentando hechos históricos para recuperar la memoria, para mantenerla viva. Dentro de ellos también al gran investigador, doctor, un gran personaje de talla universal, don Miguel León Portilla, de quien apenas yo tuve la oportunidad de saludarle en algunas presentaciones de sus libros y de expresarle la admiración que le profesaba. Él, dentro de sus obras, con diferente título que también tiene su historia, pero publicó La flecha en el blanco, si mal no recuerdo, este fue el título inicial. Francisco Tenamastli y Bartolomé de las Casas en lucha por los derechos de los indígenas, 1541-1556. Se hace posteriormente otra edición con el título Francisco Tenamastli, primer guerrillero de América, defensor de los derechos humanos. Obras agotadas, pero que ya están en proceso de recuperarse para poderse difundir. Y don Miguel León Portilla deja un gran legado, como suelen hacer los personajes que aman a sus países. Y él nos deja un punto de partida respecto al enfoque con que hay que ver la vida y obra de Francisco Tenamastli, como un defensor de derechos humanos. A partir de ahí es que recogemos este legado y plasmamos en la obra que ahora he tenido el honor de que haya sido expuesta por quienes me han precedido en el uso de la palabra, con 3 capítulos, en donde destacamos en el primero toda una deliberación teórica de por qué efectivamente Francisco Tenamastli debe ser considerado un defensor de los derechos humanos y por qué en su persona hablamos de los muchos otros Tenamastlis. Si bien él recurrió a la lucha armada, no olvidemos que el preámbulo de la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos nos habla del supremo derecho a la rebelión. Pero hay 3 momentos además donde se ve la vocación de Tenamastli por la paz. Desde el momento en que él recibe, junto con otros líderes naturales de la región, a quienes venían en ese afán conquistador, los reciben en plan de paz, él mismo así lo señala. Y después, cuando advierte que no estaban cumpliendo las leyes vigentes en este momento, protesta. Protesta y al no ser atendidos sus reclamos, junto con otros líderes de toda la zona del Nayar y de toda esta parte occidente de Jalisco, organizan la mayor sublevación que había tenido este territorio, comparable y para algunos mucho mayor que el propio enfrentamiento en el centro, allá en Tenochtitlan. Tuvo que venir, como sabemos, el virrey en persona
a enfrentar este levantamiento que para algunos historiadores amenazaba el propio proceso de colonización, no solo de la Nueva España, sino de todos estos territorios que llamaron América. Después de este levantamiento hay otro momento en que Tenamastli vuelve a mostrar disposición para la paz. Se entrega a las autoridades eclesiásticas de aquel momento, buscando que a través de su conducto pudieran generarse condiciones de diálogo y de solución de conflicto. Lastimosamente, a la muerte del obispo Maraver, es tomado preso y lo llevan encadenado primero a Sevilla y luego a Valladolid. Dentro de la carta que enviaron junto con él, señalaban: póngalo en un lugar donde no pueda volver a estas tierras. Cuando él llega allá, vuelve a mostrar esa vocación por la paz y con argumentos y razones. Luego de la feliz coincidencia con Monseñor Bartolomé de las Casas, y gracias a eso es que tenemos sus testimonios que nos permite sostener que efectivamente es un defensor de derechos humanos, expone todas las injusticias de las que él y los suyos habían sido víctimas. Al final, el último documento que nos regala don Miguel León Portilla es una carta pocos días antes de la fecha de su muerte, que entre otros don Carlos Gómez Mata nos recuerda que fue justo el 5 de octubre de 1556, pero en la última carta Tenamastli pide y clama justicia, pide que le permiten regresar con su mujer y sus hijos a sus tierras. Y esa carta que nos deja don Miguel León Portilla, este testimonio, sin duda resuena en la memoria y en el espíritu de quienes nos asumimos como parte de los pueblos originarios de lo que hoy se conoce como nación mexicana y que nos ha interpelado a la actuación. Y una muestra más de cómo Tenamastli sigue vivo, pues lo encontramos justo en el tercer capítulo, aunque antes quisiera invitarles, veo que están pasando algunas imágenes de este proceso que se documenta en el segundo capítulo y que tiene que ver con parte de la historia que ya han platicado quienes me han antecedido en el uso de la palabra. Francisco Tenamastli, su escultura Tenamastli hecha por don Luis Larios, ya en el barrio de Analco, mereció, además del homenaje que le hicieron en 1991, posteriormente con la presencia del alcalde, que fue muy significativo, porque recordemos que pues el primer alcalde le había combatido, el primer alcalde de Guadalajara, don Francisco Ibarra, y pero ese era de otros Ibarras, maestro. Fue encomendero en Tototlán. Sí, no, y también, y Miguel de Ibarra encomendero también acá en la zona norte. Y sin embargo, nos acompaña también el secretario general de gobierno, el maestro Enrique Ibarra Pedrosa, en eventos muy profundos, muy significativos, el alcalde, desde luego, como ya menciono, y luego el traslado de su escultura a la Plaza Fundadores, donde se ha convertido ahora en un centro de reivindicación de los derechos de los pueblos. Y quiero destacar la presencia de 3 personas que recientemente han sido parte de 120 hombres y mujeres que han escrito una página muy importante en la historia de los pueblos y que el día de hoy nos acompañan y que al igual que Francisco Tenamastli ahora también siguen reivindicando los derechos de los pueblos y de las comunidades indígenas, que en este caminar que hicieron casi de 1000 kilómetros en 33 días, saliendo desde San Sebastián, Teponahuastlán, con la mira de llegar a Palacio Nacional exigiendo la reivindicación de sus tierras, junto con todo las personas que venían en esta caravana por la dignidad, hicieron una parada justo ahí en donde está la escultura de Francisco Tenamastli, en donde se renovó también el ánimo
de exigencia y de justicia. Y me refiero a mi compañero de lucha, Ubaldo, y a mis compañeras de lucha, Feliciana y Citlali. Personas auténticas, herederas de esta tradición, de este espíritu de los pueblos originarios que pervivimos, que estamos presentes, que hemos buscado la manera de irnos involucrando en esta cultura dominante sin que la cultura dominante nos domine, como guerrilleros institucionales, llegando a espacios públicos, escribiendo libros, encabezando procesos de resistencia. Aquí estamos los pueblos originarios. Sin duda, pues hay un cúmulo de emociones, pero dejamos ahora a la comunidad académica, a la clase política, a los sabios de nuestra comunidad, este planteamiento de reconocimiento pleno a nuestros derechos, de reconocimiento pleno a nuestras libertades. La tierra para nosotros es sagrada. No se puede ver desde la perspectiva mercantilista. No se puede tasar con los valores de la economía de mercado. Por eso es que hay que entender la cosmovisión de los pueblos y comprender que hay una memoria ancestral que si todas y todos se dan la oportunidad de encontrarla, seguramente la historia de nuestro país sería distinta y no estaríamos en los niveles de violencias que hoy estamos viviendo. El recuperar la espiritualidad de la cercanía con los recursos naturales, el respeto a la naturaleza, a la madre tierra, al agua, que fue justamente lo que llevamos hasta Valladolid para sembrar un árbol que ahora está ahí como un monumento vivo y que gracias a la generosidad de don Jesús Santa Roca y de Damaso Javier recibimos un cálido recibimiento, tuvimos una extraordinaria recepción en Valladolid, donde se ha sembrado un árbol con tierra llevada desde Nochistlán, desde el Cerro del Mixtón, desde lugares sagrados como Viricuta, como Jaura Manacá, como Jaramara, agua de los manantiales de los pueblos, y que aparece seguramente ahí en algunas imágenes, ustedes lo vieron, con algunas ofrendas que nos entregaron Maracate del pueblo berrárica y que fueron colocadas justo en la raíz donde se ha sembrado este árbol. Ahí está ya, nunca se ha ido el espíritu de Tenamastli, esta es una muestra de que está presente, pero ahora ya lo tenemos ahí, hemos encontrado grandes aliados en Valladolid, gente que también nos recuerda, como aquí lo hemos planteado, este es un proceso de encuentro de dos culturas, no fue un descubrimiento de algo que ya existía, que tenía vida, como nos lo ha planteado en más de alguna ocasión don José María Muriel. Es el encuentro de dos culturas que merecen ese respeto de tratarse como iguales y que justo ahora estamos nosotros buscando que esa sea la perspectiva que nos permita superar esa visión colonizadora con lo que se ha tratado la cuestión de los pueblos originarios y de las comunidades indígenas. Pues no me queda más que reiterar mi agradecimiento y reconocimiento a todas y todos los tenamastlis. Ya hablábamos de Lautaro, hablábamos de todos ellos en toda Latinoamérica, invitarles a que podamos seguir recuperando esas historias de reivindicación, de resistencia, de dignidad, que sin duda nos ayudarán a darle sentido a los próximos tiempos de esta humanidad, que particularmente luego de esta pandemia muestra su lado torvo y esa profunda desigualdad que nos aqueja a todas y a todos. Axcan quema, tehuatl, nehuatl, pamparios. Muchas gracias.
que muchos de los que nos acompañan esta noche, tanto de manera presencial como vía redes sociales, estarán preguntándose cómo acceder a esta obra. Y bueno, les anuncio que esta casa editorial de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco tiene a disposición de todos ustedes en su página de internet esta obra y también algunos otros materiales en distintos formatos para que ustedes puedan conocer más de este tema que nos ha convocado esta noche. Y bueno, pues a todos los que nos acompañan, les invitamos tanto a la comisión como el Colegio de Jalisco a un convite para seguir compartiendo experiencias y opiniones sobre Francisco Tenamaxtli. Muchas gracias a todos.